Bueno, Dios les bendiga. Damos la bienvenida a los hermanos por medio del video, de la grabación. Este es tu amigo hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Primera de Pedro y hoy vamos a estar en los capítulos 4, versículos de los 12 al 19. Hoy en día vemos muchas personas, ¿quién no ha pasado tribulación o quién no ha pasado una tragedia o un tiempo difícil? O sea, es una realidad tanto en el cristiano como en el no cristiano. El asunto es que muchas veces el cristiano se muestra sorprendido cuando viene, especialmente con este evangelio que se está predicando ahora, de declara, decreta. Prácticamente es como si la vida cristiana se supone que es una vida color de rosa, y cuando vienen entonces las pruebas, cuando vienen los azotes, cuando viene la tragedia, muchos cristianos no saben cómo responder, y algunos terminan abandonando la fe porque dicen, bueno, espera, esto no es lo que yo me esperaba, a mí me vendieron gato por liebre, porque se supone que cuando uno viene a Cristo, Dios quiere lo mejor para sus hijos y que no estemos pasando por ninguna tribulación ni enfermedad, y si declaramos o decretamos, pedimos con fe, se supone que se arregle la situación. Y hoy precisamente ese es el tema que vamos a estar tocando. Yo creo que un gran problema es que hoy en día no se le está enseñando a los cristianos, no se están preparando los cristianos a lo que es cómo reaccionar cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción. Y por eso el tema, yo le digo a Primera de Pedro la epístola del sufrimiento, porque desde que comenzamos vemos a Pedro hablando de lo que son las pruebas, las persecuciones, el propósito de las pruebas en el capítulo 1, que la fe va a ser probada por el fuego. Y hoy vamos a ver de los capítulos 4, del versículo 12 al 19, el tema de hoy es padeciendo como cristiano. Antes vamos a comenzar en oración y a medida que lo vaya leyendo, pues lo voy explicando y comentando. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, como siempre, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por cada vida que está aquí presencialmente y por cada uno de los que están viendo este video, Señor. Ahora te rogamos que en la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo ministre con poder, Padre amado, ministra los corazones, Dios mío, de los oyentes, Padre, y del predicador también, Señor. Padre amado, no solamente a los aquí presentes, los que están viendo este video también, Dios mío, que todo lo que se habla aquí traiga gloria primeramente a tu nombre, y edificación, y transformación, y consolación, y exhortación a cada uno de los que están oyendo. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como dije, muchos cristianos se sorprenden cuando viene la tragedia, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción. O sea, no comprenden por qué ahora que soy cristiano me están sucediendo estas cosas. Y dice aquí el comentario, es lo que dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis. O sea, en otras palabras, la sorpresa debería de ser como cristiano de que no viniera la aflicción o la prueba. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera alguna cosa extraña lo que os aconteciese. Dice aquí el comentario de la Biblia de Estudios Teológicos, dice, cuando dice amado, señala el comienzo de una nueva sección de la carta. Para los cristianos las aflicciones son la norma. Para los cristianos las aflicciones son la norma. No una sorprendente excepción. Padecer como cristiano supone un llamado a gozarse como discípulos de Cristo. Y vemos aquí como él dice, no os sorprendáis del fuego de prueba, o sea, es algo normal. Es lo normal. O sea, es lo normal. No es porque hay que sorprenderse. Es una advertencia que vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, desde el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículo 33, el mismo Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que estemos en paz cuando venga el momento. En el mundo tendréis aflicción. O sea, el Señor no engañó a nadie. En el mundo tendréis aflicción. Aquí le está hablando a los cristianos.
¿Pero qué? Pero confiar. Él no dice reprende, Él no dice decreta, Él no dice declara, como enseñan en muchas falsas iglesias hoy en día, de este falso evangelio. No, Él a qué nos llama. No es a cuestionar a Dios, no es a cuestionar su amor, no es a cuestionar su soberanía, estará Dios verdaderamente en control o el diablo, no, sino confiar. Él dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. La confianza, la paz en medio de la tribulación y de la prueba, independientemente que estemos pasando, solamente puede venir en la confianza en Cristo, sabiendo que Él está en control, que Él tiene un propósito, aunque nosotros no lo veamos, que está en control aunque a nosotros no nos parezca. O sea, ahora mismo está medio el mundo alborotado y sí hay que tener algo de preocupación con esto de que ha explotado entre Israel e Irán. Pero señores, Cristo sigue estando sentado en su trono. En Apocalipsis vemos a Dios sentado en su trono y no va a ocurrir nada fuera de lo que Dios ha decretado. Y Dios está en control. Claro, nuestro deber es orar por la paz. Orar por la paz, orar que esto no escale a mayores, pero tampoco podemos estar descontrolados. Ay, Dios mío, pero no, el Señor está en control. Solamente esa paz puede venir en medio de la aflicción cuando estamos confiando y sabiendo que nuestro Dios soberano es quien tiene el control de las cosas. Por eso Él dice, tendremos aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Hechos capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Vemos que Jesús nos dice esta palabra para que tengamos paz. Y aquí vemos al apóstol Pablo animando a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, entonces no debe de sorprendernos cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción. Es lo normal. Lo normal es que no la tengamos, que no la suframos. O sea, la iglesia primitiva era una iglesia que estaba entrenada para sufrir. Desde el comienzo empieza a ser perseguida. Los primeros cristianos son judíos y empiezan a ser perseguidos por los mismos judíos religiosos. Después, más adelante, empezaron la iglesia a ser perseguida por el Estado, porque se consideraba un enemigo del Estado. Las calamidades que venían, los huracanes, los terremotos, toditos que venían al imperio romano, le echaban la culpa a los cristianos, porque los cristianos son unos ateos que no sacrifican a los dioses. Así que las calamidades y las desgracias del Estado es culpa de los cristianos, y se perseguían a los cristianos. En los sitios donde no se les daba muerte a los cristianos, ¿sabe cuál era el castigo menor de los cristianos? Porque para ser más piadoso con ellos, bueno, pues se le vaciaba un ojo y se le picaba un brazo o una pierna. Eso siendo piadosos, ¿no? Para que vean la piedad del Estado. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día hay persecución. Aquí en Occidente no. Bueno, sí, por las redes sociales, por algunas leyes que están pasando, y yo creo que esto va a empeorar. Pero a mí me llama la atención y me molesta, lo tengo que decir. Yo veo ahora en las redes sociales, oro por Israel, oro por el pueblo de Dios, oro, Dios bendiga a Israel. No leo, estoy orando por los cristianos perseguidos en Siria, que los están masacrando. No veo que nadie diga, estoy orando por los cristianos encarcelados en China o en Corea del Norte, o los que han sido quemados vivos en su iglesia en la India, o los pastores que están ejecutando en la misma selva de Colombia. Yo no veo a nadie diciendo, orando por eso, pero por un pueblo impío que rechaza a Cristo, por eso sí están orando y lo llaman pueblo de Dios. O sea, las persecuciones siguen hoy en día, tal vez aquí en Estados Unidos, no en países de Hispanoamérica, no a ese nivel, pero esto va a seguir empeorando. Yo creo que esto va a seguir empeorando y lo estamos viendo en las leyes que se están pasando. Pero ¿quiénes son hoy en día, aquí mismo en los países occidentales, quiénes son los intolerantes? ¿Quiénes son los que se les acusa de homofóbicos?
¿Quiénes son los que ya se están considerando un peligro para el Estado? Los cristianos. Los cristianos. Lo mismo que ocurrió en el comienzo. La diferencia es que en el comienzo la iglesia primitiva estaba preparada para enfrentar las aflicciones. Pero en esta generación cristal que estamos viviendo hoy en día no. Y cuando se calumnia a uno, cuando se señala a uno, no, lo primero que buscamos es reclamar nuestros derechos y cómo es posible. Como dicen vulgarmente, se vuelve un 8-1. O sea, no sabe bregar con los problemas. Pero la Biblia nos advierte para que no seamos sorprendidos. La prueba puede venir por causa de enfermedad, puede venir persecución en el trabajo, persecución por el Estado. O sea, va a venir de diferentes maneras. Por eso él dice, es necesario, el apóstol, vemos que el Señor advirtió en Juan y vemos ahora el apóstol, dice, es necesario que a través de muchas, no dice de pocas tribulaciones, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí mismo en Pedro, en Primera de Pedro, lo voy a leer brevemente, que ya pasamos por ahí en los capítulos 6 y 7, dice el apóstol, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Diversas pruebas, puede ser por medio de la enfermedad, puede ser por medio de la persecución, puede ser por medio de la injusticia, puede ser una situación económica, diversas pruebas. Él dice, para que sometida a prueba vuestra fe, hay un propósito, en las pruebas hay un propósito, nuestra fe va a ser sometida a prueba. Porque muchas veces, lo he dicho anteriormente, pensamos que estamos a un nivel espiritual que realmente no estamos. Y por medio de cuando pasa esa fe, es probada por el fuego, es que va a salir el verdadero yo. Es que se va a mostrar cuál es verdadera. Cómo nosotros reaccionamos en medio bajo la presión de la prueba va a demostrar quiénes somos realmente y si nuestra fe es genuina o es espuria o es una fe débil o una fe fuerte. Se va a probar por el fuego. Hay un propósito. He siempre puesto anteriormente el ejemplo del ejercicio. Para una persona tonificar los músculos y fortalecerse, tiene que hacer, cuando hace ejercicio con las pesas, en este caso, el ligamento, o sea, el músculo se rompe, el tejido muscular se rompe. Por eso es que al otro día la persona que hace ejercicio, por decir paras de brazo, pues le amanece el brazo todo adolorido. ¿Por qué? Porque en medio de la presión del ejercicio, ese músculo, ese tejido muscular se rompió. Después, en el descanso, y con la proteína y con la alimentación, entonces ese músculo se fortalece. Pero tiene que sufrir bajo el ejercicio. Lo mismo en nuestra fe. Nuestra fe por medio de la prueba, o se resulta que era una fe falsa, como muestra en la parábola del sembrador, o viene más fortalecida. Pero hay un propósito. Y por eso él dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para mí fue de verdad, para mí fue un verdadero testimonio que creo que glorificó al Señor hasta lo último, el testimonio del hermano Arturo Pérez. O sea, yo hablé con él tal vez un mes o dos antes que partiera con el Señor. Cuando me enteré la primera vez y lo llamé y hablé, y la manera en que ese hermano, la actitud de ese hermano con esa situación que tenía de cáncer prácticamente terminal, él todavía en ese tiempo tenía esperanza, pero a mí me edificó tremendamente. Yo se lo dije, le dije, mi hermano, yo llamé para darte una palabra de aliento y aquí el que ha salido edificado he sido yo. O sea, el que ha salido ministrado he sido yo. O sea, en medio de esa prueba que pasó ese hermano, o sea, glorificó a Dios en medio de esa prueba. Dios no lo sanó, pero le dio la fortaleza para atravesar eso. Y a la misma vez el testimonio de él en medio de esa prueba sirvió para confortar y para edificar a otros. En el Salmo 119, dice el salmista en el versículo 75, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos
y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Oiga, no conforme a tu fidelidad me libraste de la prueba. No conforme a tu fidelidad me sacaste de la prueba o de la aflicción. No, conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Mira lo que pide el salmista. Reconoce que Dios en su fidelidad lo afligió. ¿Y qué es lo que pide ahora? Asimismo, como en tu fidelidad me afligiste, ahora en tu misericordia consuélame. Esa debe de ser la actitud de nosotros. Más adelante en el versículo 92 dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ello me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. La mejor fortaleza en el medio de la aflicción y la prueba es la palabra de Dios. Es la que nos va a fortalecer en medio, independientemente de la situación que esté pasando cualquiera de los que estamos aquí o de los que están viendo. No sé cuál es la situación que pueden estar pasando. Lo que les digo es, no te sorprendas por la prueba, y lo que tenemos que orar es que el propósito de Dios se cumpla. Señor, dame fortaleza. Podemos orar por un alivio. Señor, ayúdame en esta enfermedad, o ayúdame en esta situación con mis hijos, con mis padres. Lo que sea, oramos por liberación. Pero si el Señor decide no liberarnos en ese sentido, que nos dé la fortaleza y que su propósito se cumpla, porque Él siempre tiene un propósito en todo. Yo estoy seguro que José no vio el propósito de Dios cuando los hermanos por envidia lo vendieron, lo tiraron a aquella fosa, lo vendieron a los egipcios. Y después, cuando por él rechazar la mujer de Potifar, lo que recibe en vez de un recompensa es que lo metan a la cárcel. Y está años en la cárcel, seguramente en ese momento. Y lo curioso es que tú, cuando lees esa historia, dice, y Jehová estaba con José. Bueno, habría que ver si verdaderamente cómo se sentía José en ese momento. A lo mejor nosotros en esa situación, bueno, ¿y dónde está Dios? Bueno, pues la Biblia dice que estaba con él en medio de la aflicción. Y después José entiende que había un propósito. Dios estaba dirigiendo todo eso con un propósito, para que su misma familia no se muriera de hambre y después traerlo a Egipto. O sea, había un propósito. En el momento no se veía, y tal vez nosotros en el momento no vemos cuál es el propósito de Dios en la situación que estamos pasando, que vamos a pasar. Pero Dios lo tiene. Lo que tenemos que orar es, Señor, fortaleza, y que tu propósito se cumpla en esto. Y que tu nombre sea glorificado. Debe de ser nuestra actitud. Ahí mismito, en el mismo Salmo 119, dice el salmista, en el versículo 17, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hay veces que nos estamos desviando un poquito, que nuestra espiritualidad puede estar bajando. Estamos un poco entretenidos. Eso normalmente ocurre en los tiempos de paz. En los tiempos, porque cuando está la aflicción nos lleva a estar de rodillas, nos lleva a buscar el rostro de Dios. Pero a veces cuando está, ¿verdad?, todito tranquilo y las cosas bien y todo calmado, entonces descuidamos la oración, descuidamos la palabra de Dios, y cuando miramos a ver nos empezamos a permitir ciertas cosas que no debiéramos, y nos empezamos a enfriar y nos empezamos a descarrilar. Y Dios en su misericordia muchas veces utiliza la aflicción para traernos. Yo personalmente he experimentado eso. En momentos en que he estado asistiendo a la iglesia, que he estado activo en la iglesia, a la misma vez sentía como mi espiritualidad estaba bajando. Y tiene Dios que cogerme y darme una sacudida como me la dio unos años atrás para volver a enderezarme. Nadie veía la bajeza espiritual que había en mí. No, yo seguía hablando igual, como siempre. Pero Dios sabía y yo sabía que espiritualmente estaba enfermo. ¿Y qué hizo Dios? Pues me mandó una aflicción. Y después de esa aflicción volví otra vez, me encaminó, ¿no? Y a veces Dios utiliza a veces si nos ponemos medios cabezones y a veces medios tercos, pues Dios utiliza la vara como un padre amado que es para volvernos a entrar en razón.
Y el salmista lo reconoce. El salmista no anda aquí reclamándole a Dios, al revés, todo lo contrario. Dice, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. En el versículo 70 dice, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mire todo esto. Yo le digo, el salmo favorito mío es el 119, es el más largo. El salmo 19 es el más largo. Pero es que es que de verdad es todo acerca de lo que es la palabra de Dios y cómo fortalece en los tiempos, en todo. Entonces volviendo otra vez a Primera de Pedro, no debe de sorprendernos porque Dios siempre tiene un propósito en las diversas pruebas que van a venir. La sorpresa sería que no tuviéramos pruebas. Nos van a acusar de homofóbicos, nos van a acusar de falta de amor, nos van a acusar de intolerante. A mí me han acusado desde extrema derecha hasta izquierdista, hasta comunista. O sea, ¿por qué? Por mantenerme firme en la Escritura, porque el hecho de que yo sea un cristiano conservador no significa que yo tengo que apoyar todo lo que hace el Estado de Israel. Ah, no, porque es pueblo de Dios. No, yo tengo que objetivamente, como dice la palabra de Dios, juzgar con justo juicio y mirar. Y en lo que está bien, inclusive el presidente que tenemos ahora en Estados Unidos, también es mi deber. No puedo ser un fanático del presidente. No, lo que está bien lo tengo que celebrar, pero si hace algo mal también tengo que decirle está mal. Entonces tal parece que entre nosotros los cristianos no estamos como o sea, si eres cristiano y conservador tienes que aceptar todo esto, todo este paquete. No puedes pensar por cabeza propia, no puedes juzgar. No, mi hermano, tenemos que juzgar y pensar por cabeza propia. Y todo a la luz de la Escritura. Fuera de Cristo no hay pueblo de Dios, estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto dice claramente en Hebreos que fue deshecho. Estamos en el nuevo pacto y en el nuevo pacto para ser pueblo de Dios hay que estar en Cristo. No es ser protestante, no es ser católico romano, es estar en Cristo. Si no estamos en Cristo no somos pueblo de Dios. Y ni Israel ni ninguna nación que no esté en Cristo puede ser pueblo de Dios. Eso está claro. Pero por estas posiciones muchas veces los mismos cristianos son los que atacan a uno o los que se identifican como cristianos. Y vamos a padecer. ¿De dónde vino el padecimiento de Jesucristo y los apóstoles? De los líderes religiosos de su época. Y muchas veces las persecuciones y los ataques van a venir de los mismos líderes religiosos que se presentan como líderes cristianos. No debe de sorprendernos. Volviendo otra vez, dice aquí, después que dice que volviendo otra vez a Primera de Pedro, que no debemos de sorprendernos como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino, ahora dice cuál debe de ser. Primeramente no nos debe de sorprender. Y segundo, cuál debe de ser nuestra actitud. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, y aquí está hablando en la segunda venida de Cristo, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En Hechos capítulo 5, versículo 41, dice, y ellos, refiriéndose a Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del nombre de Cristo. Para ellos fue un gozo. Ellos no cuestionaron a Dios. Ellos no cuestionaron el amor de Dios. Ellos no cuestionaron a Jesucristo. No. ¿Por qué? Porque, fuimos tomados por dignos de haber padecido por el nombre de Jesucristo. Y esa era la actitud de la iglesia primitiva. Yo he leído en el libro de Fox, el libro de los mártires, como una madre que están llevando a su hijo para ser ejecutado y echado a las bestias, mientras lo están llevando, dirigiendo al Coliseo, la madre rogándole que no renuncie a su fe. Aquí hay madres. Se imaginan, o sea, que tú sabes que tu hijo te lo van a matar, que tú sabes que tu hijo lo van a echar, y no es que le van a meter simplemente un tiro, no, es que una muerte horrible. Se lo van a echar a la fiera para que lo despedacen.
Y tú en vez de decirle, Dios, renuncia, renuncia, sálvate, le dice, no, permanece firme. Permanece firme, hijo, no, acuérdate de las glorias de Cristo. Esas eran las madres cristianas del segundo siglo. O sea, miren lo entrenados que estaban esas personas para padecer. Completamente diferente a lo que, vean el cristianismo de entonces y el cristianismo de hoy en día. El cristianismo de hoy en día es un cristianismo de mis derechos, de no sufrir, de declarar, de todo este tipo de cosas. Gran parte, no digo todo. Sigue diciendo Pedro, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, o sea, sois dichosos. Si por el nombre de Cristo te dicen intolerante, si por el nombre de Cristo te dicen homofóbico, si por el nombre de Cristo te dicen que eres un peligro para el Estado, somos bienaventurados. Si por el nombre de Cristo te cancelan la cuenta de Facebook, pues eres bienaventurado, que eso sería una tragedia para muchos hoy en día. Eres bienaventurado. Si por causa de Cristo te votan, ahora oiga bien, es por causa de Cristo, no es porque te merezca de verdad que te voten, porque eres un mal empleado o porque eres un mal ciudadano, si vas preso porque quebrantaste la ley. No, por causa del nombre de Cristo. Por causa del nombre de Cristo. Ahora mismo tenemos, con la situación que hay aquí en Estados Unidos, hay muchos hermanos que están aquí legalmente. Y están siendo ahora mismo con todas estas redadas, algunos los están arrestando, otros los están devolviendo. Con triste que suena esto y lo que muchos están pasando,